Estimados, bienvenidos a un nuevo video en el que explicaré sobre el ensayo argumentativo. Primeramente, el ensayo argumentativo son textos que plantean la tesis o la opinión del autor referente a un tema. Además, esa opinión tiene que ser respaldada con argumentos. Existen diferentes tipos de argumentos. Pueden ser argumentos de datos, de hechos o de autoridad. Su propósito del ensayo argumentativo es convencer al lector de la opinión que se intenta defender o de la tesis que se está tratando acerca del tema. Las características del ensayo informativo es presentar el punto de vista del autor, seguir con la estructura correspondiente, por ejemplo, el título, la introducción, el desarrollo y la conclusión. También se colocan las bibliografías. Desarrollar un argumento de forma detallada es muy necesario para defender la postura o la tesis del autor. Dar una conclusión tendiente a convencer. ¿Qué es la tesis? La tesis es la opinión, la postura del autor referente al tema. Y esa tesis tiene que ser defendida con argumentos válidos y coherentes. Vamos a leer el siguiente texto. Elige la opción que mejor exprese la opinión del autor. Evaristo, risa e ironía según Marco Antonio Rodríguez. La risa es es el más allá de las palabras y las filosofías. La vida empieza con una carcajada, afirma Polinaire, y concluye con otra. La risa fusiona, nos reímos de los otros o de nosotros mismos. En los dos casos consolidamos el hecho de que somos diferentes de aquello que provoca nuestra risa. Señal de distanciamiento del mundo y de los otros, símbolo de nuestra doblez. Si nos reímos de nosotros mismos, es porque somos dos y porque procuramos eludir esa imagen. Tenemos aquí varias opciones. Por ejemplo, A, la risa es la cura para todas las enfermedades. B, la risa es la posibilidad de mirarnos desde el otro. C, la risa es natural de las personas. O D, la risa es lo que nos diferencia de los animales. La respuesta correcta es la risa es la posibilidad de mirarnos desde el otro. ¿Sí? Tenemos aquí otro pequeño fragmento de Eduardo Galeano. Nosotros decimos no. Uno escribe a partir de una necesidad de comunicación y de comunión con los demás, para denunciar lo que duele y compartir lo que da alegría. Uno escribe contra la propia soledad y la soledad de los otros. Uno supone que la literatura transmite conocimiento y actúa sobre el lenguaje y la conducta de quien recibe el mensaje, que nos ayuda a conocernos mejor para salvarnos juntos. Pero los demás y los otros son términos demasiado vagos. Y en tiempos de crisis, tiempos de definición, la ambigüedad puede parecerse demasiado a la mentira. ¿Cuál es la idea principal del autor? Trata que la literatura es un medio para huir de la soledad. Las ideas secundarias que respaldan la idea principal son: la literatura no solo transmite conocimiento, sino que permite la comunión de la gente, y la literatura debe tomar algún partido. ¿Qué son argumentos y contraargumentos? Los argumentos son razonamientos que buscan comprobar la validez del punto de vista del autor, de su opinión. Es muy importante su opinión, pero también es necesario respaldarlo con argumentos válidos. ¿Qué son los contraargumentos? Es decir, son ideas contrarias a los argumentos. Tenemos aquí diferentes tipos de argumentos. Tenemos los argumentos de hechos, de definiciones y de autoridad. El argumento de hecho se refiere a un hecho que ya pasó, ya sucedió y no se va a poder cambiar. De definiciones, sobre algún concepto claro establecido, y de autoridad sobre alguna persona que ha hecho alguna investigación previa y que ha confirmado, verificado que es verdad. Por ejemplo, en la primera tesis tenemos: la contaminación afecta severamente la salud. Las ciudades contaminadas han experimentado un incremento de las enfermedades respiratorias. ¿Ya? Entonces, esto es un hecho. ¿Ya? Por la contaminación afectado a la salud a varias personas, entonces es un hecho, es un argumento de hecho. Tenemos otro ejemplo: el bullying no es un fenómeno
irrelevante. El acoso escolar es un tipo de violencia entre pares en el contexto de la institución educativa que implica una situación persistente de agresión de manera intencional. Aquí tenemos la definición exacta de lo que es bullying. Tenemos la otra tesis. El plástico ha inundado el océano. Según la organización Greenpeace, cada año 8 millones de toneladas de basura llegan a los mares y océanos. ¿Ya? Tenemos aquí un argumento de autoridad. Según la organización Greenpeace, nos dice que cada 8 millones de toneladas de basura llegan a los mares y océanos. Ya, según esa investigación que ya ha sido comprobada. Vamos a ver otros tipos de argumentos que usted puede utilizar al momento de dar su opinión acerca de un tema. Nuevamente vuelvo a repetir, su opinión es muy importante, pero esa opinión tiene que ser respaldada por argumentos válidos. Tenemos los argumentos de hechos o de datos, los argumentos de analogía, argumentos de causa-efecto, argumento de autoridad, argumento inductivo, argumento deductivo, argumento de conocimiento general, argumento de experiencia personal y argumento efectivo emotivo. Los argumentos de hechos o de datos, como yo les mencionaba anteriormente, se presenta datos o hechos verificados, algo que ya está comprobado y no se va a poder cambiar. Por ejemplo, un estudio de la Organización Mundial de la Salud indica que el 18% de menores de 5 años padece desnutrición crónica. Ya me está dando datos, sí, comprobados, específicos, y obviamente es un hecho. ¿Ya? Argumento de analogía. Se establece una comparación que avalan los razonamientos que queremos presentar. Por ejemplo, a los estudiantes se le ha dado el mismo tiempo para que resolvan la prueba. No hay razón para darle a usted 10 minutos más. ¿Ya? Hacemos una comparación. Tenemos el argumento de causa-efecto, que se presentan las razones de un hecho, ¿sí?, para buscar la consecuencia en sí. Si sigues, por ejemplo, si sigues ingiriendo comida chatarra y no haces algún tipo de ejercicio, eres candidato seguro para sufrir un infarto, ¿ya? Si realizamos una acción, obviamente vamos a tener una reacción. Vamos con el argumento de autoridad. Aquí alguna organización, alguna persona ya investigó sobre el tema, ya comprobó, entonces nos dan esos resultados. Por ejemplo, nuestra posición es alabada por el Instituto Nacional de Patologías, que afirma que los videojuegos sí generan adicción. Esto ya es algo comprobado. Y decimos según el Instituto Nacional de Patologías. El argumento inductivo. A partir de las evidencias de muchos casos, ¿ya?, particulares, se da proyecciones generales, es decir, de lo individual, de lo particular, se puede generalizar. Por ejemplo, si ya viene sucediendo este tipo de situaciones desde hace varios años con los estudiantes de básica superior, podemos pensar con buen criterio que es probable que este año también se repita la misma situación. Vamos al argumento deductivo. A partir de ciertas leyes o principios de carácter general, se establece o se llega a lo individual, a lo particular. Por ejemplo, ninguna ley puede estar por encima de la Constitución, así que la nueva ley vulnera derechos consagrados en la Constitución. Por lo tanto, esta ley es inconstitucional. Tenemos otro ejemplo. Argumentos de conocimiento general. Cuando se presenta una idea ampliamente aceptada por la sociedad, idea que se supone que es correcta y verdadera. Ya, por ejemplo, es conocido por todos que ahorrar es una práctica deseable que nos ayuda a superar en los tiempos de escasez, entonces todos debemos ahorrar. El argumento de experiencia personal. Cuando a esa persona le pasó tal situación, entonces él lo argumenta porque ya tiene su experiencia. Por ejemplo, ¿a quién de ustedes no le ha sucedido algo parecido? A mí y a mis familiares más cercanos nos ha pasado más de una vez. Tenemos aquí los argumentos afectivo-emotivo. Cuando se intenta conmover al resto con algo emotivo, por ejemplo, sepan ustedes disculpar si existe falta de claridad en algunas expresiones, pero comprenderán que por la situación de salud de mi hijo no he podido preparar la conferencia como ustedes se merecen. ¿Ya? Entonces estoy tomando una situación seria, grave,
con el objetivo de convencer a los lectores. Ahora sí, ¿cómo escribir un ensayo en 5 párrafos? Tenemos aquí 5 párrafos. En el párrafo 1 se coloca la introducción. ¿Y qué colocamos en la introducción? Colocamos el tema y la tesis, es decir, la opinión o la postura del autor referente a la tesis que se va a defender. En el párrafo 2 colocamos el primer argumento que obviamente tiene que defender a esa postura, a esa tesis. En el párrafo 3 y 4 también colocamos lo que son argumentos y también pueden colocar contraargumentos para refutar un poco. En el párrafo 5 ya se plantea la conclusión. Obviamente, el ensayo argumentativo se desea defender la opinión o esa tesis del autor. Vamos a contestar estas 2 preguntas. ¿Qué tipo de argumentos es el siguiente? Un nuevo estudio que será presentado por la Marina norteamericana esta semana nos advierte que esto podría pasar en tan solo 7 años. Entonces, es un argumento de hechos o de datos, lo que se basa en un informe científico de la Marina. Tenemos otro ejemplo. Mientras las temperaturas extremas se han incrementado, decenas de millones de seres vivos han perecido. Es un argumento de causa y consecuencia. Vamos a leer un ensayo de los derechos humanos. Nos dice que los derechos humanos son aquellos inherentes a toda persona, independientemente de su raza, idioma, género o etnia. Es tan simple como el hecho de que si eres humano nacido en este mundo, instantáneamente deberías poseer ciertas libertades, garantías y derechos. El hecho de ser aceptado en una sociedad, independientemente de las características de cada individuo, garantiza un trato justo para todos, personas sin hogar, pobres, viudas, inmigrantes. Personas pertenecientes a una minoría en términos de etnia, color o creencia, entre otras personas en condición de vulnerabilidad. El propósito de los derechos humanos es garantizar que, independientemente de quién sea la persona, se le proporcione una cierta sensación de seguridad, de que es un ser libre y que no solo es valioso para la sociedad, sino también para el mundo. Estos derechos se aprueban sobre todo cuando se produce una tragedia y la persona siente que no hay nadie que lo tome de la mano. Por ejemplo, tenemos aquí un argumento de hechos. Si una mujer es viuda y tiene un hijo que cuidar, las leyes de muchos países aseguran que la mujer recibe suficientes fondos que le permita continuar con un estilo de vida decente sin tener que mendigar. Esto le permite cuidar el bienestar y la educación de su hijo y la suya propia. Otro ejemplo muy básico de los derechos humanos es la libertad de practicar la cultura, religión y creencias sin sentirse discriminado. Esos derechos garantizan que, independientemente de la religión a la que pertenece el individuo, este sea bienvenido a la comunidad con los brazos abiertos y con la seguridad de ser tratado por igual. La razón por la que la aplicación de los derechos humanos son importantes es para asegurar la paz y la armonía entre las personas que conviven juntas, individuos con diferentes intereses, creencias y antecedentes, pero que en conjunto tienen derecho a vivir y hacerlo bien. ¿Ya? Entonces tenemos aquí un pequeño ensayo de lo que son los derechos. Nos dio a conocer el concepto claro de lo que es derecho. Tenemos ahí un argumento de definiciones. Tenemos también argumentos de hechos y a situaciones por las que han pasado muchas personas. Y el objetivo es convencer de que todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones. Vamos a realizar alguna actividad sobre el ensayo argumentativo. Nos dice en la siguiente actividad, llene los espacios vacíos para dar un sentido al concepto. Tenga en cuenta las opciones de los tipos de argumentos que hemos observado. Tenemos los ejemplos y vamos a seleccionar a qué tipo de argumento corresponde. Por ejemplo, tenemos el primero. Con la discriminación sexual ocurre lo mismo que con la discriminación racial. Ambos estamos atacando a la persona. Es un argumento de comparación. Estamos comparando la discriminación sexual con la discriminación racial. Tenemos el siguiente ejemplo. Según la gimnasta y nutricionista Solange Primas, beber medio vaso de agua tibia con el jugo de limón en ayunas ayuda a quemar grasas de forma natural.
Entonces tenemos un argumento de autoridad. Tenemos acá la siguiente, el Instituto de la Mujer. La mayoría de las mujeres que sufren agresiones no lo denuncian, hecho que pone en evidencia el terror que se siente. ¿Ya? Aquí tenemos un argumento de hechos. El otro ejemplo, en el caso de la violencia escolar, quienes sufren son los niños en las aulas. Pongamos un ejemplo ocurrido en Cochamé, donde un alumno del Instituto San Juan puso una denuncia por continuas agresiones. Aquí tenemos argumento de ejemplificación. El siguiente ejemplo, tuvimos un accidente vehicular debido que mi amigo condujo en estado etílico. Causa y consecuencia, ¿ya? Entonces, para concluir, decimos que el ensayo argumentativo permite al autor dar a conocer su postura o punto de vista, también conocido como tesis, acerca del tema. ¿Cómo usted puede defender ese punto de vista o la tesis con argumentos? Argumentos válidos y verificados. Sigue una estructura que es título, introducción, desarrollo y conclusión. Dentro de este ensayo argumentativo también se pueden presentar contraargumentos, pero el objetivo del ensayo argumentativo es defender el punto de vista del autor referente al tema. Existen diferentes tipos de argumentos. Tenemos los de datos, de autoridad, de definiciones, también de hechos, etcétera, en las que usted se puede apoyar para defender su punto de vista. Esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo video.